Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte y más rica que nunca. Así comenzó el esperado discurso ante el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Este martes por la noche el mandatario habló ante el Congreso sobre lo que ha sido su primer año de este segundo mandato. Un esperado mensaje porque ocurre en un momento complejo de Donald Trump, con una caída de su aprobación, un año electoral y también tras el revés de la Corte Suprema que declaró como ilegales los aranceles que anunció precisamente hace un año. Pero, a pesar del difícil momento del mandatario, Trump habló por casi 2 horas y recibió el aplauso de todos los congresistas republicanos. Con frases que ya hemos escuchado antes, el presidente se vanaglorió de sus medidas y sus cifras económicas, algunas sacadas de contexto. Repitió que ha acabado con 8 guerras, lo que es una exageración, y destacó el operativo para capturar a Nicolás Maduro. En el discurso más largo de un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump también calificó a los demócratas de locos y los criticó por no aplaudir sus palabras en el Capitolio. Pero a pesar del largo de este discurso, el mandatario dejó varios temas de lado. Sobre Irán no mencionó cuál es el verdadero objetivo de Estados Unidos en esta región. ¿Se trata solo de impedir el programa nuclear, derrocar el régimen, proteger a los manifestantes? La división al interior del Capitolio fue evidente también. Mientras los republicanos se levantaron de sus asientos continuamente para aplaudir de pie al presidente, varios demócratas decidieron no asistir y otros dejaron la sala en medio de las palabras de Trump. Algunos incluso fueron enfocados durmiendo por las cámaras. Lo único que pudo unir a los congresistas fue la celebración a la selección de hockey, la mención a la recuperación de los rehenes de Hamás y la entrega de medallas a veteranos de guerra. Parece ser un reflejo de la polarización que existe al interior de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, liderada por un presidente que aún le quedan 3 años de mandato y cuyas decisiones no solo afectan a los estadounidenses, sino prácticamente a todo el planeta. Aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, y en este capítulo entonces vamos a analizar qué fue del discurso de Donald Trump, el más largo de la historia, casi 107 minutos. Y para conocer las primeras impresiones de este discurso, las conclusiones y también las sensaciones que dejaron las palabras de Donald Trump, vamos a tomar contacto de inmediato desde Estados Unidos con Gustavo Valdés, nuestro compañero de CNN en Atlanta. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Buenos días, Alicia. Gustavo, ¿qué nos puedes decir de los ejes principales del discurso de Donald Trump anoche sobre el Estado de la Unión? Bueno, fue un discurso muy Trump. Esto es algo que la gente ya está acostumbrado, resaltando sus logros, exagerando verdades, cambiando la verdad en algunos temas. El tema de inmigración fue uno en el que resaltó sus logros, fue uno de los que lo llevaron a la Casa Blanca, al igual que la economía. Él quiere decirle al estadounidense que las políticas que ha implementado en el último año están funcionando, que quizá no lo sienten en sus bolsillos en estos momentos, pero que si tienen un poco de paciencia, quizá en los próximos meses verán cómo los precios están bajando, habrá más empleos. Resaltó la baja en la tasa de intereses. En mayo, en junio, va a tener la oportunidad de nombrar al próximo presidente de la Reserva Federal. Así es de que por el lado del mensaje, esto fue algo muy Trump, enfocándose en temas muy específicos, algo que los demócratas criticaron por los temas que dejó a un lado, que como lo mencionabas fue en cuestión de política exterior, el tema de los archivos Epstein y lo que los demócratas creen que las políticas de Donald Trump están llevando al país al rumbo equivocado. Gustavo, también sabemos que después de este discurso estuvo la respuesta de la parte demócrata. ¿Qué conclusiones podemos sacar de las declaraciones que ocurren después?
Fueron unas declaratorias que hizo la nueva gobernadora del estado de Virginia, una demócrata más conservadora, en el sentido de que los demócratas ha habido un repunte de candidatos más liberales. La gobernadora de Virginia es alguien más moderada, alguien que sirvió en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ella básicamente dijo, escuchen lo que tengan Trump, lo han estado escuchando por años, les dice lo que él les quiere decir, pero le sugirió al estadounidense que se pongan a ver cómo les está afectando a modo personal estas políticas. Los precios, ella dice, no han bajado, la economía va por el rumbo equivocado, el tema de inmigración está afectando las economías de muchos estadounidenses y el caos que ha creado con sus políticas, según los demócratas, están afectando al país. Gustavo, para que nos ayudes a entender este discurso, ¿cuán importante es para los estadounidenses? ¿Hay una audiencia importante que ve las palabras del mandatario? Porque fue muy extenso. ¿Duraron los 100 minutos viendo a Donald Trump? No necesariamente, y una de las cosas que salieron en las encuestas después de las elecciones fue precisamente eso, la falta de entusiasmo entre las personas que vieron este discurso. Generalmente el partido en poder tiene una mayor audiencia, las encuestas de CNN, que tienen una tendencia, en este caso, porque la audiencia fue más republicana que demócrata, parecen estar favoreciendo al presidente. Y esta es la ventaja de tener una audiencia cautiva a nivel nacional, internacional, en televisión, en redes sociales. La Casa Blanca, de hecho, lanzó su propio canal para ellos transmitir y dar comentario de lo que está sucediendo. Y al parecer, el día después del discurso, la opinión pública de las personas que vieron el discurso favoreció su opinión de lo que está haciendo Donald Trump. De nuevo, esto está limitado a aquellas personas que lo vieron con una tendencia más republicana, pero incluso en unos factores, por ejemplo, en cómo se sentían de si Estados Unidos iba por el rumbo correcto. Antes de la encuesta decían que el 45% de las personas decían que iba en un buen rumbo. Después fue más del 60%. Así es de que sí hay un efecto. ¿Qué tan largo será este efecto? Habrá que verlo. Estamos a punto de ir a las primeras primarias significativas de la temporada de las elecciones intermedias la semana entrante en Texas, que pudiera ser un indicador del entusiasmo del votante. Y al menos en Texas se está viendo de que los demócratas tienen más entusiasmo que los republicanos. Esto es algo muy específico, pero generalmente ese entusiasmo se traduce a los resultados en las elecciones de noviembre. Por último, Gustavo, sabemos que Donald Trump durante sus discursos dice muchas falsedades, hay departamentos que están chequeando los datos que dice el mandatario. ¿Fue este caso? ¿Cayó en muchas falsedades el mandatario en estos 100 minutos de discurso? En varios, pero por ser Donald Trump, yo creo que el electorado en general ya se lo espera. Esto es algo que hemos visto desde el 2015, cuando se lanzó por primera vez a presidente, en los discursos, en los debates. Esto es algo que se vio durante los primeros 4 años de mandato, durante los 4 años que estuvo fuera de poder y en la campaña presidencial. Una cosa que quizás se está viendo ya es una fatiga por parte del votante. Saben que todo lo que dice Donald Trump no es necesariamente cierto. Los críticos van a resaltar estas falsedades. Las personas que aún lo apoyan muchas veces lo justifican diciendo que no es necesariamente una mentira, sino que es una manera de expresarse del presidente, que le gusta exagerar sus logros, como lo decías, en las cuestiones de las guerras, en las cuestiones de la economía. A final de cuentas, Donald Trump ha estado en el ojo público más que cualquier otro candidato presidencial, más que otro presidente, dada esos 4 años de interrupción entre sus 2 mandatos. Él no se puede reelegir, así es de que lo que él dice no necesariamente va a tener una repercusión en lo que la gente piense de él o su futuro político. Aquí quienes se tienen que preocupar son los republicanos, de cómo siguen estos mensajes del presidente, y más importante quizá, cómo los demócratas pueden utilizar eso para que les beneficien las elecciones intermedias y en las presidenciales del año pasado, especialmente en temas como inmigración o la economía. No pueden solamente estar criticando, decir que el presidente miente o exagera,
tienen que llegar con una postura clara que el votante quiera, porque lo que vimos en las últimas elecciones, incluyendo la de Joe Biden, que el votante no está tan convencido de que los demócratas tienen un plan para favorecerlos, especialmente la clase media, clase baja, y que tienen que tener un plan que de verdad les ayude para que no solamente digan, voten por mí porque soy mejor que el otro candidato. El votante ahora quiere un plan claro y hasta ahora los demócratas no parecen estar articulando bien ese mensaje. Gustavo Valdés desde Atlanta, muchísimas gracias por este completo informe acá en Conexión Global Prime. Que estés muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya lo decía Gustavo Valdés, fueron 107, 108 minutos de discurso del mandatario estadounidense, el más largo de la historia. Y dentro de eso dijo varias declaraciones que hicieron noticia. Y para desgranar entonces lo que fueron sus palabras, ya está acá Isel Guerra entonces con todos los detalles de lo que fue anoche el discurso del mandatario. Sí, analizando, por cierto, cómo estaba Alicia, de lo que fue este extensísimo discurso, tuvo varios temas, estuvo más enfocado en la política doméstica. Sí. De los 107 minutos, 75 al menos habrían sido para temas nacionales, pero de todas formas con una serie de repercusiones. ¿Te parece, Alicia, si comenzamos precisamente a instalar y elaborar también allí, por cierto, este análisis, partiendo con los primeros minutos, ¿no? De este discurso donde habla de esta época dorada o era dorada la que está actualmente Estados Unidos, lo señalaba allí Donald Trump, donde planteaba en los primeros segundos: nuestra nación ha regresado más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca. Hacía allí una contraposición, por cierto, con el mandato de Joe Biden. Aquí señalaba Trump: heredamos una nación en crisis. Esto apuntando a supuestamente una inflación récord. Pero ojo, CNN ha hecho un fact-checking a las horas siguientes. Y claro, Biden no tuvo la peor inflación en la historia de Estados Unidos. Sí ocurrió que en su periodo se vivió un máximo en 40 años, 9,1% de inflación. Pero cuando Biden entrega la presidencia, lo hace con 2,9%. Y actualmente la inflación en Estados Unidos es de 2,4%. Entonces, lo que señala este fact-checking es que precisamente esta declaración respecto de una nación en crisis, pero particularmente de la inflación récord, no sería tal como lo planteaba Donald Trump al hacer alusión a esta era dorada. Vamos a revisar, Alicia, precisamente ese momento, los primeros segundos de este discurso que se veía el día de ayer en el Capitolio. Our nation is back, bigger, better, richer, and stronger than ever before. You've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America. When I last spoke in this chamber 12 months ago, I had just inherited a nation in crisis with a stagnant economy, inflation at record levels, a wide open border, horrendous recruitment for military and police, rampant crime at home, and wars and chaos all over the world. No ha sido muy distinto a cómo él solía partir sus mítines de campaña. Sí, exactamente. Tú has dado en el punto. En rigor, no ha cambiado mucho de lo que vimos de Donald Trump el 2024 durante la campaña en Estados Unidos. Y precisamente respecto de que no ha habido muchos cambios, también hubo varios momentos donde el presidente de Estados Unidos aprovechó estos minutos para atacar a los demócratas. Uno en particular es que se había establecido de parte de los líderes demócratas en el Congreso que precisamente los representantes y los senadores no iban a reaccionar a las declaraciones de Donald Trump. Se dijo, fue la instrucción. Exactamente, esa era la instrucción. Y por tanto, no iban a aplaudir, no se iban a levantar. Se entendía que esa era la regla, ¿no?, para los demócratas. Bueno, en medio de esa regla es que Donald Trump hace una especie de emplazamiento. Dice, el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses por sobre los inmigrantes ilegales. Y de hecho hace ese emplazamiento, los insto a ponerse de pie. Bueno, precisamente los demócratas no se levantaron. Ha sido calificado como uno de los momentos más tensos. ¿Por qué? Porque la congresista Ilhan Omar responde precisamente sentada desde su banco: tú has asesinado a estadounidenses, sin mencionar ningún nombre, pero se entiende que hace alusión a Renee Good y Alex Pretty, ¿no?, los estadounidenses que perdieron la vida a manos de agentes federales en medio del despliegue federal en Minnesota, particularmente en Minneapolis, Alicia. Y sin duda te diría que ese, junto a cuando
Trump califica a los demócratas de locos, fueron los momentos más tensos del día de ayer. Bueno, y de hecho la representante que le grita, ella fue agredida también en Minneapolis hace poco. Un hombre le lanzó, al parecer, un líquido justo cuando estaba pasando esto de las protestas en Minneapolis. Exactamente, sí, una figura, por cierto, conocida en Estados Unidos, que el día de ayer respondía desde su asiento ante este emplazamiento que hacía Donald Trump. ¿Te parece si vamos a ver ese momento que se vivía en la jornada del día de ayer? One of the great things about the State of the Union is how it gives Americans the chance to see clearly what their representatives really believe. So tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. Bueno, precisamente allí Alicia Omar, que es la congresista, hace alusión que a Trump debería darle vergüenza precisamente lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos. Ahora, el año pasado también se vio esto de que se para la mitad de la sala aplaudiendo y la otra no, pero acá se vio que Donald Trump estaba incitando a los legisladores demócratas a que le respondieran, básicamente. Claro, exactamente, y teniendo en cuenta lo que se había establecido previamente, claro, era evidente, podrían plantear algunos que esa era una acción que podría ocurrir. Lo cierto, y para ser justos también, es que cuando Donald Trump hace alusión a los rehenes y el acuerdo de paz que se alcanzaba entre Israel y Hamás, allí sí los demócratas se pusieron de pie y aplaudieron, no así precisamente con lo que ocurría cuando Trump entregaba estas declaraciones y hacía este emplazamiento, ¿no?, a levantarse si es que creían que se debería proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los inmigrantes ilegales, Alicia. Otro de los temas que sin duda estábamos todos pendientes el día de ayer por la noche es que Siere iba a saludar a los magistrados de la Corte Suprema. Fue bastante frío, habían 4 de los 9 el día de ayer, 2 de ellos efectivamente días antes habían puesto este pare, ¿no?, a las aspiraciones de Donald Trump respecto de los aranceles, declarando y sumándose a la mayoría de que deberían ser considerados ilegales. Estamos hablando del presidente John Roberts y Amy Coney Barrett, quienes son precisamente magistrados conservadores que podríamos decir le dieron la espalda a Donald Trump en esta iniciativa respecto de esta medida en la Corte Suprema para ser revisada, y por eso también existía la expectativa de qué podía decir de los magistrados que estaban allí. Te podría decir, Alicia, que en este caso fue más tibio respecto de declaraciones yo esperaba más, que iba a ir con más fuerza contra ellos. Sí, de todas formas. Fue mucho más mesurado respecto de declaraciones anteriores. Aquí él señaló que fue un fallo desafortunado, pero que de todas formas, decía allí textual, buena noticia, casi todos los países y corporaciones quieren mantener los acuerdos que ya se habían alcanzado. Vamos a revisar qué más señaló respecto del fallo de la Corte Suprema. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. It just came down. Very unfortunate ruling. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made, will remain in place under fully approved and tested alternative legal statutes. Bueno, fue un discurso largo, pero ya que hay que ir cerrando, lo vamos a hacer también con temas exteriores, ¿no? Se refirió a Irán, por cierto, cuando estamos a la espera de las negociaciones que deberían ocurrir este día jueves en Ginebra, Suiza. Y respecto precisamente de la nación persa y del régimen, aquí señaló que Irán está desarrollando armas, han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa, señalaba Donald Trump, incluso nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto van a llegar a Estados Unidos. Ojo también, porque Trump señalaba que Irán
busca reconstruir programas de armas nucleares. Quieren empezar de cero, señalaba Donald Trump, haciendo alusión también a la operación Martillo de Medianoche, que se vio el año pasado, ¿no?, donde Estados Unidos lanzaba ataques contra 3 instalaciones nucleares y que, ojo, en ese momento Donald Trump señalaba que estaba aniquilado, ¿no? Pero con estas declaraciones se pone en duda precisamente los mismos dichos del presidente de Estados Unidos. Vamos a revisar también parte de ese discurso que se vivió el día de ayer. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons, yet they continue. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. Bueno, sí, por favor. Que fue breve lo que dijo respecto de Irán, pero también dejó dudas respecto de qué es lo que quiere en este país. Exactamente. Dijo que apela a la vía diplomática. Habrá que ver si es que efectivamente eso se puede resolver en las próximas horas. Brevemente, Alicia, para ir cerrando, se refirió a Venezuela, también México. Respecto a este último país, señalaba, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que este país ha proporcionado 80 millones de barriles de petróleo sobre México. Respecto a la captura del Mencho, derribamos a uno de los capos más siniestros del cartel Jalisco Nueva Generación. Derribamos, eso también es importante. Sí, exactamente, porque se entiende, o al menos se sabía hasta este momento, que solo ha proporcionado información de inteligencia y que no hubo operación estadounidense detrás de este cometido que se llevó a cabo el fin de semana. Muchas gracias, Isel. Que estés muy bien. Igual tú. Nos vemos. Ya para comenzar de lleno entonces el análisis de las palabras del mandatario estadounidense, vamos a tomar contacto de inmediato con Cynthia Arson. Ya la ven en pantalla, ya es miembro distinguida del Wilson Center en Washington y también profesora adjunta de la Universidad Johns Hopkins en la Escuela de Relaciones Internacionales. Cynthia, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Cynthia, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este largo discurso de Donald Trump? Bueno, primero que nada que fue muy largo y de cierto modo bastante aburrido, especialmente en la segunda hora. No se sabe cuántas personas realmente estaban escuchando hasta el final, pero el desafío para el presidente Trump fue enorme porque las encuestas muestran que los niveles de desaprobación son muy, muy altos, incluso con sectores que apoyaron a él en la elección de más de un año. Entonces está perdiendo terreno y para la mayoría de las personas en Estados Unidos no está prestando atención a los temas centrales en su vida. Así que fue un desafío, pero a cambio Trump hizo un discurso principalmente dirigido a su base política. No fue de ninguna manera un intento para llamar a gente que tal vez apoyaba a él en el pasado, pero ahora son un poco más descontentos. Y había pues todos estos aspectos que asociamos con el presidente Trump del show, o sea, invitar al equipo masculino de hockey que acaba de ganar pues oro en los Juegos Olímpicos y la esposa del dirigente de derecha Charlie Kirk, que fue asesinado hace unos meses, miembros de la Guardia Nacional que estaban en Washington y que fue herido en un ataque por un migrante, víctimas de crímenes cometidos por migrantes. Entonces eso fue como una especie de redoblar el enfoque sobre los temas que ha enfatizado siempre, pero según las encuestas, donde está perdiendo mucho apoyo. Cynthia, es interesante lo que señalas porque, claro, estamos en un año de elecciones. Pensábamos que Donald Trump, dado que llega en este momento que es complejo para él, iba a tener una estrategia distinta, pero vimos este discurso partidista,
a las bases. ¿Crees que podría ser una estrategia para asegurar el voto que ya tiene? Pero claro, eso ante el riesgo de que no está convocando a nuevos votantes para las elecciones de noviembre. Sí, obviamente un desafío muy grande para ambos partidos en las elecciones de medio término es motivar a la base a ir a las urnas, porque los niveles de participación son siempre muy menores que durante una elección presidencial. Entonces tal vez eso fue la estrategia, pero estaba exagerando en muchos aspectos, diciendo que estamos viviendo en la época dorada, la época de oro, que ha tenido efectos muy positivos para la economía, creación de empleos, menos inflación. Pero los datos no muestran esto. Así que había pues una combinación de exageración total sobre los logros de esta administración, pero también una distorsión de muchos temas, que también es algo que hemos asociado con el presidente Trump durante décadas. Cintia, ¿y cómo analizas tú el rol del Partido Demócrata? Porque vimos que muchos decidieron no asistir y los que asistieron cayeron un poco, podríamos decir, en la estrategia de Donald Trump, que en varias ocasiones los incita a que respondan. Finalmente una congresista le grita, también caen en esto de que Donald Trump pide un aplauso para sus invitados, que de todas maneras concitan un apoyo transversal. Todos van a querer aplaudir al equipo de hockey, pero también trata de locos a los demócratas por no querer apoyarlo y no querer aplaudir. Entonces, sus palabras, ¿cayeron en este juego de Donald Trump los representantes demócratas? Bueno, es difícil saber exactamente lo que estaba en su mente. Como bien señalas, muchos demócratas no estuvieron en la sala, optaron por estar en una manifestación en la calle o simplemente no asistir. Trump siempre, varias veces durante el discurso, culpó al expresidente Biden por todos los problemas que tenemos con la migración, con la economía, bueno, de cierto modo Trump ha respondido, ha intentado resolver, pero con efectos muy negativos en la opinión pública. Los demócratas principalmente mantuvieron cierta disciplina dentro de la sala, si bien, como señalas, habían unas personas gritando, intentando interrumpirlo, pero fue un discurso muy partidario, aumentando las divisiones en el país. Cuando uno ve que hay un desgaste de la ciudadanía, o sea, la gente está harta de tanta polarización y quiere que los políticos resuelvan los problemas centrales de la vida, que son pues el alto costo de la vida y los temas económicos que realmente prevalecen en este momento. Y justamente esto fue el centro, el núcleo de la respuesta demócrata por la gobernadora del estado de Virginia, Abigail Spanberger, quien enfatizó el costo de la vida, las mentiras y la inflación. Y a saber quién realmente tiene un mejor mensaje antes de las elecciones de medio término en el mes de noviembre. Hay que anotar también que, la marca del Partido Demócrata también está sufriendo mucho los niveles de aprobación. Si bien hay descontento, eso no necesariamente traslada a un apoyo al partido opositor. Entonces, ambos partidos tienen mucho trabajo por delante. Cintia, y estos discursos sobre el Estado de la Unión, larguísimo por lo demás de parte de Donald Trump, ¿son capaces de mover la aguja para las elecciones de noviembre al ciudadano estadounidense? ¿Es algo que le interese ver estos discursos que se realizan ante el Congreso?
Sí, bueno, yo realmente no tengo cifras sobre la cantidad de personas que estaban pues mirando por televisión o escuchando por radio el discurso. Lo que realmente se tiene que mostrar el presidente Trump para ganar las elecciones de medio término y mantener el control de la Cámara Baja y del Senado es producir resultados en los temas que realmente preocupan a la gente. Primero que nada, el costo de la vida. Aunque algunos precios, la gasolina, los huevos, como bien señala el presidente Trump, han bajado, la mayoría de los costos han aumentado. La cifra sigue muy preocupante y la gente lo está sintiendo en su bolsillo. Eso es claramente, al menos en parte, un efecto de los aranceles que han aumentado los precios de los productos de consumo de la población. También está pues, el precio del seguro de salud, no solamente el costo de la canasta básica y el costo de vivienda, que es más alto como que nunca, como porcentaje del salario que la persona gana. Entonces, si no hay progreso en minimizar o reducir la inflación, en crear empleos, otro aspecto en el cual la administración ha tenido un desempeño muy mediocre, no ha creado muchos puestos de empleo nuevos, salvo en el sector de salud, donde la demanda para enfermeras y médicos sigue siendo muy alto. Pero bueno, el costo de la vida también. El otro gran tema de la elección de Trump fue la migración. Y si bien es cierto que en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera con México, los migrantes no están pasando. Los números son a niveles bajos, o sea, récord. También las tácticas que están usando la policía migratoria, que se llama ICE, está causando mucha preocupación, incluso en la población latina que votó por él, o donde él había ganado mucho terreno en la elección del 24 y ha perdido casi 20% de apoyo con los latinos en solo un año por ser tan excesiva en la violencia, en intentar deportar no solamente a criminales, y toda la gente está a favor de esto, sino gente que ha estado en Estados Unidos pacíficamente por décadas. Bueno, entonces el comportamiento de las policías migratorias en la calle, matando a gente, también es una debilidad muy fuerte para la administración. Cynthia Artson, se nos acaba lamentablemente el tiempo. Esperamos tenerte pronto nuevamente en nuestro programa porque es muy interesante tu análisis y porque sabemos que las declaraciones y las decisiones de Donald Trump siempre nos afectan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Que estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a seguir analizando el discurso del mandatario estadounidense, específicamente lo que dijo respecto de la política exterior, lo que dijo sobre Irán y también sobre los aranceles. Ya volvemos con más Conexión Global Prime. Estamos de regreso en Conexión Global Prime, analizando lo que fue este discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión. Y para seguir entonces desmenuzando estas palabras del mandatario estadounidense, vamos a tomar contacto con Jorge Saad. Él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime.
Hola, muchas gracias Alicia por la invitación y aquí para comentar el discurso del presidente Trump. Jorge, un tema que era importantísimo en este discurso y que ocurrió justo la semana pasada fue el fallo de la Corte Suprema. Declararon ilegales los aranceles de Donald Trump, que es básicamente la política quizás más importante, tanto económica como de exterior para el presidente estadounidense. ¿Cómo ves tú, cómo responde el mandatario estadounidense tras el fallo de la Corte Suprema? A ver, a mí me parece, Alicia, que es positivo el fallo de la Corte Suprema porque da esta luz de esperanza de que en Estados Unidos las instituciones y los frenos y contrapesos funcionan. Incluso cuando hay liderazgos que llevan al límite, las instituciones todavía están en estos márgenes. Básicamente lo que dice la Corte Suprema es que los poderes que utilizó el presidente invocando esta ley de emergencia económica se excedieron para aplicar estos aranceles recíprocos, que son los aranceles generales, distintos a los aranceles a productos específicos que son producto de otra ley también vinculada a seguridad nacional de Estados Unidos. Creo que el mensaje que da en el Estado de la Unión el presidente Trump, más que atacar a la Corte Suprema, él amenaza a los países diciéndoles que, dado que ya la gran mayoría ha llegado a acuerdos, está en procesos de negociación, la amenaza es que no se reabran las negociaciones porque puede ser mucho peor lo que terminen acordando con Estados Unidos. Si uno analiza el discurso, básicamente eso es lo que dice, que los acuerdos han sido satisfactorios para Estados Unidos y en consecuencia para países pequeños o medianos, como el caso de Chile, que sigue en proceso de negociación, sería, entre comillas, más preferible un mal acuerdo que abrir un nuevo ciclo de incertidumbre que supondría una nueva negociación. Ahora, hacia adelante, sin lugar a duda, esto es una contención, un límite a esta agenda proteccionista que el presidente Trump ha tratado de impulsar. Eso mismo te iba a preguntar, Jorge, porque parece ser un revés importantísimo para el mandatario estadounidense, pensando, por ejemplo, en la situación de Cuba. Él hace este bloqueo a la isla, amenazando a otros países a que no le envíen combustible y los amenaza con aranceles. Es por eso que México deja de enviarle combustible a Cuba. Entonces también pierde una herramienta que ha sido fundamental el mandatario estadounidense al declarar ilegales estas tarifas. Probablemente con aquellos países con los que ha llegado a acuerdo, que ya ha sido un grupo importante de países, no va a haber mayor efecto. El mayor impacto, Alicia, es que Trump ha utilizado los aranceles como una arma de presión política, es decir, con objetivos que van mucho más allá de la política comercial, porque se ha dado cuenta que podía hacerlo no necesariamente pasando por el Congreso y que podía usarlo de una manera más o menos rápida y efectiva. Él en su campaña decía que él era el hombre de los aranceles. Si a eso le sumas que los aranceles han significado una fuente nueva de recaudación para el fisco estadounidense, estamos hablando de cerca de $20.000 millones, claramente va a tener un impacto. Por una parte, que esta agenda proteccionista no va a poder utilizar los aranceles, digamos, como cheque en blanco, como venía ocurriendo, y por otro lado, de que va a tener que buscar otras herramientas el presidente Trump cuando quiera presionar a los países para alcanzar ciertos resultados, dejando de lado lo que obviamente es la fuerza militar. Jorge, siguiendo con el tema de política exterior, sabemos que estos discursos tienden a ser de temas más domésticos, son discursos para los ciudadanos estadounidenses, pero respecto de la política exterior, menciona a Irán. No hay que olvidar que tiene un equipamiento importante en el Golfo, entonces amenazando a este país, pero ¿quedaste con la sensación de que queda corto respecto de decir y transparentar cuál es el objetivo que tiene Donald Trump en Irán? Porque dice que no deberían tener armas nucleares, pero no habla del cambio de régimen, no habla de los manifestantes. ¿Hay ambigüedad respecto de la postura de Estados Unidos sobre Irán? Esto hay que ponerlo en el contexto de que efectivamente el discurso del Estado de la Unión tuvo un carácter más bien local. La última media hora de las 2 horas del discurso se centró en temas de relaciones internacionales, dejando de lado asuntos muy relevantes como China, Taiwán, la situación de Rusia, entre otras. Solo hubo referencia a Irán, a la situación de los países para financiar la OTAN y el caso de los aranceles y el fallo de la Corte Suprema. Respecto a Irán, creo que la lectura es que
las negociaciones estos días se están dando de manera bastante intensa. Estados Unidos está nuevamente generando o aumentando esta suerte de presión psicológica con el importante despliegue militar y en consecuencia creo que todavía es una historia muy abierta, todavía se están buscando los escenarios de negociación y sabiendo Trump que Irán es un factor que une a Estados Unidos entre otras materias, entre las pocas materias que logran unir a la sociedad y a la política americana, creo que trató de dar este discurso duro, dar el mensaje a Irán de que no puede perseverar en un programa nuclear. Un Irán que ya viene muy debilitada por las sanciones económicas y que obviamente no es ese imperio, esa potencia que era hace algunas décadas. Jorge, otro punto importante, y tú mencionas, no hace mención a China, sabemos que su estrategia de seguridad nacional responde a esta amenaza china, hemos visto que nuestro país se ha visto impactado por la relación entre Estados Unidos y China. ¿Hay que tener siempre de vista este tema a pesar de que no lo haya nombrado en su discurso ante el Congreso? De todas maneras, porque la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, entre la potencia hegemónica de los últimos 80 años como Estados Unidos y el desafiante que es China, es el gran tema geopolítico del siglo XXI y que nos va a acompañar por mucho tiempo. Lo que ocurre es que el discurso de Trump se da en un contexto que hay elecciones de medio tiempo en noviembre, de que Trump habla especialmente a su base republicana y que sabemos que para el americano la prioridad es la economía, el costo de vida, la contención de la inflación y la seguridad. Por lo tanto, había poco espacio para los temas internacionales y Trump no quiso hacer mención a lo de China, lo que no significa de ninguna manera que en el contexto de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde define al hemisferio como una esfera de influencia, donde declara explícitamente que no va a permitir la injerencia de potencias, como llaman, extrarregionales, como es el caso de China y un poco más atrás Rusia, es un tema muy relevante y lo estamos viendo en el caso del cable submarino en Chile, el puerto de Chancay en Perú, eventualmente, el canal de Panamá el año pasado, que es Estados Unidos que va a ejercer mayor presión y que no está dispuesto de que China siga tomando control de activos estratégicos en América Latina que van desde las redes eléctricas, las telecomunicaciones, minerales críticos, entre otros. Jorge, ayer también se cumplió justo el 4º año de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Donald Trump apenas menciona esto. ¿Cómo lees que no haya sido parte importante de su discurso cuando el año pasado habló respecto de Rusia y Ucrania, reiteraba que iba a acabar con esta guerra, llegó diciendo que la iba a terminar en 24 horas, ahora apenas la menciona? Pienso que no la menciona porque Trump es una persona que le gusta jugar a ganador y su discurso mostró una realidad triunfalista. Él habla de la nueva era de oro de Estados Unidos. Sí. Y se ha dado cuenta que la situación de Rusia y Ucrania es mucho más compleja de lo que se piensa, que el sartén por el mango lo sigue teniendo Rusia, que ambas partes siguen negociando sobre máximos, que la relación con con la Unión Europea está bastante tirante, en consecuencia no iba a dedicar mayormente a la situación de Rusia, dado que no ha habido éxito en ese tipo de negociaciones. Muy por el contrario, lo que hace con Irán o la mención que hace en el caso de Venezuela, que copó una parte importante de América Latina, o el propio México, donde se atribuye la autoría de haber logrado la caída del Mencho, del líder de la organización criminal, son ejemplos de un Trump que se centró en el éxito, en lo triunfalista, y dejó de lado todas estas situaciones donde ha podido asumir batallas, pero no ha obtenido victorias. Por último, Jorge, ¿qué me dices del rol de Marco Rubio? Porque vimos que le aplaudieron bastante ayer y dijo Donald Trump, parece que la gente te quiere, Marco. Marco Rubio fue el principal o uno de los principales contendores de Trump en las primarias, recordemos, ya incluso desde Trump 1.0, pero especialmente ahora. Y acá se ha ido transformando poco a poco en el gran brazo derecho del presidente Trump. De hecho, cuando uno quiere entender lo que está ocurriendo en el hemisferio, en Venezuela, posiblemente en Cuba, siempre yo recomiendo escuchar más a Marco Rubio que a Donald Trump, porque hay una cruzada, yo diría casi personal de Marco Rubio con la región, y sin lugar a dudas, si lo de Venezuela logra estabilizarse, si en una próxima fase se avanza hacia un cambio político de fondo, si hay un cambio también de situación en Cuba,
va a quedar muy bien perfilado como el posible candidato republicano para la próxima elección. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar con las elecciones de medio tiempo en noviembre y el frente interno de Estados Unidos, especialmente la economía, la seguridad y los archivos Epstein, que sigue siendo una noticia en desarrollo cuyo alcance todavía no lo hemos logrado dimensionar por completo. Bueno, y que no fueron mencionados tampoco en este discurso. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchísimas gracias por estar con nosotros y por este análisis. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ayer transmitimos también por completo el discurso de Donald Trump, los más de 100 minutos que habló ante el Congreso, y estuvimos junto a Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Quisimos volver a invitarlo para que ya nos cuente sus impresiones este día después. Guido, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Conexión Global Prime. ¿Cómo estás? Bien, y tú, no, muchas gracias por invitarme de nuevo. Guido, ya ha pasado un rato, ya tenemos reacciones de los demócratas. ¿Cómo lees ahora lo que pasó anoche con el discurso de Donald Trump? Mira, a nivel general mi impresión inicial no se ha modificado mucho. Creo que fue un discurso mucho más tendiente a elevar a la figura de Trump y a elevar su administración. Y para hacer eso es también un discurso que tomó muchos atajos, particularmente desde el punto de vista de la evidencia empírica. Donald Trump presentó números que no se corresponden con la realidad en términos, por ejemplo, de aquellas personas que salen de la necesidad de contar con asistencia para sus alimentos. También entrega datos falsos respecto de la inflación y sobre todo los efectos que tienen los aranceles, ¿no? Donde ha habido un cuestionamiento desde que toma el poder por parte de toda una serie de economistas, de los cuales Donald Trump incluso llega a burlarse a lo largo del discurso. Creo que fue interesante haber escuchado ya el día de hoy en la mañana la respuesta que entregan los demócratas a partir de la gobernadora de Virginia, a quien ponen como vocera, y donde los demócratas responden tratando de llevar el discurso a cuestiones más bien de orden material, empírica, comprobable. Y en uno donde creo yo que hay cierto grado de consenso de que el discurso fue demasiado extenso, no cumple la función real, ¿no es cierto?, que tiene de hecho en el artículo 2 de la Constitución, que es informar respecto a la situación en la cual se está llevando a cabo. Y hay evidentemente toda una serie de omisiones que Donald Trump probablemente de manera deliberada intentó disociar del discurso. El caso Epstein, por ejemplo, todo lo que fue, digamos, los problemas asociados a la manera en que ICE enfrenta las protestas en Minnesota. Recién hoy día se pudo saber qué es lo que le estaban gritando Ilhan Omar y Rashida Tlaib, ¿no es cierto?, las miembros del Cámara de Representantes de los demócratas. Bueno, le estaban gritando el nombre de Alex Pretty, una de las figuras que murió durante la intervención de ICE, y Donald Trump no hizo, digamos, mucho oído al respecto, y creo que las encuestas inmediatamente posteriores le entregan más bien una desaprobación a nivel general respecto a lo que fue el discurso de la Unión de anoche. Ahora, Guido, ¿crees tú que este discurso de alguna forma puede incidir en la opinión de los votantes? Porque vimos que fue un discurso bien partidista, más a sus bases. No vimos una intención de que él quiera llegar a nuevos votantes considerando las elecciones de noviembre. Sí, bueno, lo que manifiestas tú es muy perspicaz, porque creo yo que queda bastante claro de que Donald Trump enfoca su discurso sobre un tipo de elector que está bien consolidado a su favor. Nosotros comentábamos anoche esta idea de que la sociedad está polarizada, los políticos están polarizados, y pareciera ser de que haga lo que haga o diga lo que diga, Donald Trump no pierde en el margen el enorme apoyo que tiene por parte de del Partido Republicano y de quienes se autoidentifican con ese partido. Es cierto de que si uno compara hace 12 meses atrás, esa aprobación ha disminuido hace 8 puntos, creo que ese fue de hecho un dato que diste tú en su momento, pero igualmente está rondando más del 80%, y eso es realmente muy sorprendente en el contexto de esta identificación política. Por ende,
Tal vez en ese mismo sentido Donald Trump puede darse riesgo, puede jugar un poco con los datos, no parece importarle mucho de que aliene a una parte de la población, particularmente aquella que se identifica con el Partido Demócrata, porque han pasado ya 12 meses y hay mucha estabilidad en esa aprobación que tiene por parte de electores republicanos. Guido, faltaron de todas maneras una agenda legislativa. No anunció muy pocas cosas de lo que se vienen en estos 3 años de mandato. Donald Trump está en el momento en que puede darse el lujo de no presentar una agenda legislativa en este discurso y dedicarse a tratarlo como si fuera un mitin de campaña. Sí, probablemente sí, en parte porque creo que el grado de poder que tiene al interior de las filas del Congreso republicano, no, dominado por los republicanos, es tan alta que entiende de que puede contar con esa votación independientemente de lo que haga. Obviamente él pasa también un poco revista respecto a la manera en cómo los demócratas no aprobaron parte de la legislación que él intentó pasar por el Congreso durante el último año. Puso especial atención, probablemente tú lo recuerdas, esta mención al hecho de que los demócratas rechazaron la partida presupuestaria para Homeland Security, que es una unidad muy importante con vistas a su agenda inmigratoria. Y si bien es cierto, a lo largo del discurso da algunas alusiones de leyes que están por venir. Por ejemplo, la ley que pretende que se exija documentación para votar, o esta ley que él aludió con el nombre de Ley Delilah, ¿no es cierto?, haciendo alusión a una niña pequeña que se encontraba en ese momento en la audiencia y que fue atropellada por un inmigrante ilegal, y que sería una ley que inhibiría la entrega de documentos como el de manejo a aquellos que no encuentran con sus papeles en línea, ¿no? Pero salvo eso, tú tienes razón, no hubo mayor mención a leyes económicas, a leyes adicionales de carácter migratoria. Muy importante, también se omitió por entero un tema muy candente en la actualidad que tiene que ver con la inteligencia artificial y su regulación. Y si bien él una vez más hizo esta alusión a esta frase favorita, ¿no es cierto?, que es drill, 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 ¿no es cierto?, asociada a las energías no renovables, también hay un elemento ahí que tiene que ver con la necesidad creciente energética que tienen los Estados Unidos y donde hay cierta opacidad respecto de ese elemento. Entonces, creo que tienes razón, fue una suerte de mitin político, algo híbrido, comentando algunas de las cosas que él ha hecho, elaborando también elementos bien performativos, como estas condecoraciones que realizó. Pero más allá de eso, no hay una trayectoria ni un camino que él haya planificado coherentemente para el año legislativo que está por venir. Planificó Donald Trump un show, básicamente, para mostrar en televisión. Sí, y eso también lo comentamos anoche, es decir, él tiene esta especie de instinto comunicacional, más allá de que el discurso no haya resultado del todo ágil y energético como pueden ser algunos de sus mitines. Sí tiene este tacto en torno a qué es lo que particularmente sus electores quieren escuchar, cómo puede hacer enrabiar al adversario contrario, cosa que creo yo que consiguió, sí, y cómo puede infiltrar a lo largo del discurso algunas sugerencias de orden política que pueden en abstracto incluso considerarse grave. Por ejemplo, la mención que se hace a los miembros del Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos es algo bien inaudito, salido de todo protocolo en discursos de esta naturaleza, pero manifiesta la personalidad y el carácter que tiene Donald Trump en términos de concebirse a sí mismo como alguien que puede hacer lo que su voluntad le está indicando que haga, a una costa de la separación de los poderes del Estado y la resistencia que pueda encontrar ahí. Guido, las elecciones de noviembre próximo, ¿deberíamos mirarlas como quizás un referéndum a la gestión de Donald Trump? Sí, no cabe ninguna duda. Creo que en general se tiende a pensar así en esas elecciones de medio término. Es muy inusual y anormal que el gobierno que se encuentre en ese periodo, ¿no es cierto?, con la administración del Ejecutivo, mantenga o incremente la ventaja que tenga
en el legislativo. Entonces es de toda lógica imaginar de que Donald Trump vaya a ver vista disminuida la representación del Partido Republicano en el Senado y en la Cámara de Representantes. Ahora, obviamente la pregunta es más específica, quiere decir cuál es la magnitud de pérdida que va a tener y cuánto de esa pérdida puede ser significativa con vistas, por ejemplo, a una acusación constitucional. Hoy día se presume de que los demócratas podrían alcanzar 52 de 100 escaños en el Senado, y la Cámara de Representantes es más complicada, pero posiblemente teniendo una mayoría relativa, tal vez con 274 o 275. Pero también, como lo anticipábamos ayer, es tal el grado de tiempo que falta para aquello. Estamos en marzo, estas son elecciones en noviembre, es realmente una eternidad política, todo puede pasar. Pueden haber errores no forzados de los demócratas, pueden haber competencia interna de los demócratas que hace entonces que presentarse con una agenda unitaria para esa campaña sea más problemática. Entonces no está todo dicho respecto de eso. Creo que es probable de que los republicanos vayan a perder la mayoría en la Cámara de Representantes, posiblemente también en el Senado, pero no es garantía de que eso necesariamente vaya a ocurrir. Vamos a tener que estar muy atentos para ver cómo se desenvuelven los acontecimientos de aquí a noviembre. Guido Larsson, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y esperamos tenerte más seguido acá en Conexión Global Prime. Que estés muy bien. Gracias por la invitación, que tengan un buen término de jornada. Bueno, y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime, analizando este discurso de Donald Trump ante el Estado de la Unión, el discurso más largo de la historia, y vamos a ver entonces qué sigue ahora en la agenda del mandatario estadounidense, que ya hemos visto nos afecta completamente. Llegamos al final de Conexión Global Prime, pero por supuesto siga la sintonía de CNN Chile. Que estén muy bien, buenas noches.